De esta forma, si en algún momento dado pues alguno tiene que ver esta sesión, o sea, la tiene que abandonar y la quiere recuperar en otro momento, pues bueno, la tendrá a su disposición. Mi nombre, como bien os he comentado, es Jorge García Rambla, soy el director técnico de seguridad de Security Solutions y voy a conducir en esta circunstancia otra nueva visión del Esquema Nacional de Seguridad, visto ya desde el momento justo de la seguridad exclusivamente. Y para ello, pues bueno, como en la sesión anterior del martes, nos vamos a apoyar en la herramienta de Microsoft System Center Configuration Manager para ver y evaluar en qué medida nos puede dar solución a nuestros problemas. Bueno, como ya comenté, en principio el Esquema Nacional de Seguridad tiene su base fundamental en la seguridad. Es el elemento fundamental y, digamos, el hilo conductor por el cual se articularán todas aquellas acciones que las diferentes administraciones públicas, organismos públicos de cualquier ámbito, uno quieren aplicar y tengan que aplicar estos mecanismos de gestión del Esquema Nacional de Seguridad. La seguridad, en principio, es la base fundamental. El Esquema Nacional de Seguridad lo considera como el elemento esencial y como tal es un proceso integral que involucra a todos, tanto todos los elementos técnicos, aquellos que son de carácter humano y aquellos organizativos, por bueno, de una otra forma, van a estar vinculados y obligados por el propio Esquema Nacional de Seguridad. La aplicación en principio está presidida entonces por este principio. No hay otro principio que rija el Esquema Nacional de Seguridad que la puramente seguridad. Y en principio excluye de la misma cualquier acción puntual que lleve como un mecanismo el no aplicar seguridad, con lo cual la seguridad es la máxima fundamental para que se pueda aplicar los mecanismos que garanticen la confidencialidad de los datos, la seguridad de los servicios, la disponibilidad de los sistemas y demás. La seguridad sigue tres principios fundamentales. La primera es la prevención, es decir, es impedir de una otra forma que nos puedan suceder elementos maliciosos en nuestra red, problemas, amenazas, los riesgos. Es decir, el objetivo inicial es prevenir. Pero si no los podemos prevenir, porque por cualquier motivo dado no estamos preparados para ello, pues habrá que detectarlos. Y si no los podemos detectar, o si los hemos podido llegar a detectar y por algún motivo dado, pues bueno, no hemos tenido las armas en su momento para poder actuar contra ellos, pues corregir para que evidentemente esto no pueda volver a suceder y no suceda. Al final, el objetivo fundamental es que si hay una amenaza, que esta no se pueda materializar, pero si se materializa por algún motivo dado, afecte una medida menor y evidentemente al final podamos llegar a aplicar una medida correctora que de una u otra forma pueda garantizar la seguridad final de toda la información y de los servicios que estamos dando. Ese es el objetivo primordial que se va a perseguir con el Esquema Nacional de Seguridad. Evidentemente asumimos que no es posible de antemano prevenir todas las amenazas porque desconocemos todas las que podemos tener, porque desconocemos cómo evoluciona. Actualmente, pues bueno, pensamos que hace tiempo el malware era algo que ya estaba prácticamente, que desaparecía, no tenía tanta visibilidad como hace otros años y sin embargo, pues bueno, tiene sus repuntes y evidentemente estamos en un ciclo en el cual el malware está cogiendo un peso muy importante. Evidentemente, aunque los fines que se persiguen son totalmente diferentes a los que se perseguían hace 5, 6, 7 u 8 años, ahora, pues bueno, los medios que se siguen son similares, evidentemente con otros fines y a veces incluso peores. Y sin embargo, pues bueno, no tenemos quizás a lo mejor esa sensación de agresividad que hace años si se oye hablar de ella. ¿Vale? Pero es cierto que al final, pues bueno, los ciclos vienen, los ciclos llegan y las amenazas, por muy poco conscientes a veces de que seamos de que no están ahí, desgraciadamente se están necesitando constantemente y tenemos que de una forma proteger nuestros sistemas y garantizar la seguridad. El principio fundamental dentro de la seguridad, en el Esquema Nacional de Seguridad, es el de la seguridad por defecto. Los sistemas deben diseñarse e implementarse siguiendo ese patrón de seguridad por defecto. ¿Eso qué implica? Pues implica que si implementamos un nuevo sistema, es que tiene que tener la mínima funcionalidad necesaria para que ese sistema ofrezca los objetivos al alcance que requiere la organización. De una u otra medida, que un sistema haga única y exclusivamente lo que debe hacer, no más de lo que hace, porque lo mismo no lo controlamos. Pero al final, casi todas las funciones que tenemos, tanto de operación, administración y registro, deben ser las mínimas, enfocadas a que el servicio se pueda prestar y que la accesibilidad tanto de las personas como de otras administraciones públicas a nuestra organización sea factible con el menor privilegio posible, con la menor
de la visibilidad posible con respecto a sus servicios. Entonces, ¿qué nos va a exigir? Pues evidentemente lo fundamental es minimizar el uso de los sistemas, desactivando todos aquellos mecanismos que, bueno, que por el mero hecho de estar presentes no tendrían por qué estar o que ser funcionales para la prestación del servicio. ¿Vale? Supongamos que tenemos un servidor de Windows Server y hemos implementado el servicio de terminal. Pues lo mismo no es la más adecuado ni evidentemente es el mejor y no tiene ni por qué estar. O si por ejemplo tenemos una imagen común de todos los servidores y implementamos esa imagen y resulta que en esa imagen va siempre el Internet Information Server, ¿por qué tener activo un servicio que realmente a lo mejor lo utilizamos en un 15% de los servidores de nuestra organización? ¿Por qué lo tiene que llevar todos los servidores? Implica dos elementos fundamentales. El primero es que hay que mantenerlo y evidentemente eso tiene un riesgo, eso tiene un coste final y también sobre todo que necesitamos aplicar una serie de medidas y un coste administrativo que lo mismo no tenemos pensado implementarlo, que no lo vamos a implementar. Con lo cual, de una otra forma, lo que persigue precisamente el Esquema Nacional de Seguridad, pues la seguridad por defecto, es decir, que apliquemos seguridad, pero minimicemos tanto los esfuerzos como el riesgo y la superficie de ataque factible si un sistema no se va a llegar a mantener. ¿Para qué tener algo activo si realmente no va a ser necesario que se pueda llegar a mantener? Al final, el objetivo fundamental que persigue también el Esquema Nacional de Seguridad es que el uso sea sencillo. Cuanto más complejo sea un sistema, evidentemente más requisitos requiere por parte del que lo va a mantener y que lo va a gestionar, con lo cual el objetivo es que sea lo más sencillo y seguro factible y evidentemente eso pues va en consonancia con la seguridad por defecto. Y sobre todo un elemento muy importante es que también la seguridad viene desde el punto de vista de la estación de trabajo, viene también al usuario, que si algo se considera una acción insegura y proviene por parte del usuario, que sea el usuario el que conscientemente haya implementado esa acción insegura. Que el usuario, por no conocer, por no saber, no pueda hacer uso de una acción que pueda dar un problema de inseguridad. Que facultemos todos aquellos mecanismos para que la comunicación sea segura, para que el acceso sea seguro, para que el uso en sí de los ordenadores pueda ser seguro. Esa es una de las bases primordiales bajo las cuales sigue las pautas del Esquema Nacional de Seguridad. En cuanto a requisitos mínimos, pues es el elemento fundamental, como comentaba. Al final lo que se establece son varios elementos fundamentales. La seguridad por defecto y que ese sistema cumpla con una serie de requisitos mínimos. Pero esa serie de requisitos mínimos tienen que estar de una otra forma mantenidos. De una otra forma, pues lo que tendremos que analizar es cuáles son los activos que tenemos. Ya hablamos el martes de ello, el análisis de activos, toda la información. Una vez que haya sido categorizado nuestro sistema, lo que tenemos que hacer es llegar a adoptar todas aquellas medidas que nos permitan minimizar los riesgos que puede tener nuestra organización en función de las amenazas. Y evidentemente este es el elemento fundamental. Y cuando un sistema pues también se ve afectado por otras normativas, como pueda ser la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, pues también hay que tenerla presente y habrá que aplicar tanto las medidas que se apliquen desde el Esquema Nacional de Seguridad como las propias de la LOPD o el Real Decreto 1720/2007 que desarrolla la aplicación de medidas de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. De una otra forma, tenemos que tener presente siempre todos aquellos aspectos de la legalidad y aplicar todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar el principio de seguridad y de requisitos mínimos y de seguridad por defecto. Ahora la cuestión es, ¿cómo sabemos si un sistema es seguro finalmente? Porque yo estoy implementando un sistema, pero no tengo por qué saber si es seguro o no seguro finalmente. Bueno, pues lo primero que se nos pide es que un sistema haga única y exclusivamente lo que debe hacer y nada más de lo que debe hacer, lo que os comentaba previamente. Si tenemos un sistema en el cual el objetivo es que cumpla una funcionalidad, como pueda ser el controlador de dominio en la infraestructura Microsoft, a lo mejor ese controlador de dominio no necesita tener una serie de servicios. Por ejemplo, el Internet Information Server o el servicio de enrutamiento de acceso remoto. De una otra forma, debemos descargar de todas esas funcionalidades puesto que no son requeridas. Si, por ejemplo, el acceso a los controladores de dominio solamente lo tienen que hacer los usuarios administradores del dominio, no permitir que otros usuarios puedan hacer inicio de sesión local sobre esos servidores. Con lo cual, de una otra forma, el objetivo es garantizar el mínimo indispensable de funcionalidad para un servicio para que cumpla única y exclusivamente su trabajo.
Si tenemos múltiples aplicaciones sobre ese sistema, si hemos implementado muchos servicios, si hemos implementado muchas funcionalidades que originalmente no tendríamos previsto, y a lo mejor pues porque uno ha metido la mano, porque otro ha pensado esto, porque en un momento dado hubo un problema y lo resolvimos de esta forma y ya se ha quedado, al final eso requiere un mantenimiento y un coste, tanto humano como evidentemente de tiempo, que hay que invertir para que el sistema finalmente sea considerable como seguro. En segunda instancia, un elemento será seguro si cumple los patrones y las normas de seguridad que nosotros hemos establecido en base al análisis de riesgo. Por ejemplo, en cualquier análisis de riesgo a día de hoy tenemos que tener presente la amenaza del malware. Pues cómo podemos llegar a cumplir que nuestro sistema cumple la seguridad frente a la amenaza del riesgo del potencial malware, porque tenemos el antivirus. Pero no solamente que está el antivirus, esa es una parte fundamental, pero que está el antivirus, que está actualizado y que está activo. Si no se dan esos tres patrones, evidentemente nuestro sistema está en riesgo de que pueda ser afectado por el malware. A cada uno de los elementos que en el análisis de riesgo hayamos determinado para nuestro sistema, pues habrá que aplicarle las medidas de contingencias predeterminadas para ello. Y eso evidentemente al final lo que nos dan son los patrones. Cada uno de los riesgos tendremos la capacidad de poder establecer cuál es la base de análisis para cada uno de nuestros sistemas, estaciones de trabajo, servidores, y finalmente determinar si nuestro sistema, de forma independiente y evidentemente al final en forma común, si está seguro o no está seguro. El análisis de riesgo, desde el punto de vista del Sistema Nacional de Seguridad, se puede hacer de forma formal o semiformal. En este caso, el Centro Criptológico Nacional recomienda el uso de la herramienta Pilar, que es gratuita para todas las administraciones públicas. Es descargable del propio Centro Criptológico Nacional y es una herramienta que utiliza la norma de análisis de riesgo denominada MAGRIP, y a través de él, pues bueno, una organización puede saber en qué medida puede verse afectado a sus servicios y su información, y de esta forma conocer las amenazas y poder plantear de una u otra forma, basado en ese análisis de riesgo, cuáles son los patrones de análisis que deben seguir para determinar si su sistema está o no está seguro. Además, también tiene que garantizar que la integridad está asegurada, no solamente que el sistema es seguro, sino que la información no es manipulada, que evidentemente la información es veraz y que el servicio está dando la funcionalidad que se le requiere. Y evidentemente, como elemento fundamental final, es el mantenerlo. Un sistema no puede considerarse seguro en el tiempo si no aplicamos un mantenimiento constante sobre él. Pero para mantener necesitamos conocer. El otro día ya os hablé del inventariado de los activos de una organización. Es parte fundamental, no solamente en un momento determinado, conocer qué está sucediendo, sino también evaluar cómo se está aplicando, cómo se está manteniendo la información y cómo se realiza ese mantenimiento de la información. Nosotros, por ejemplo, uno de los procedimientos que llevamos habitualmente en Security Solution es evaluar los servicios pues de una forma periódica de las organizaciones con las cuales colaboramos, mensualmente, quincenalmente o de la forma que quieran, para evaluar si sus sistemas se mantienen en cuanto a seguridad. Realizamos auditorías periódicas y de esa forma podemos evaluar cómo ha ido evolucionando la seguridad. A veces nos apoyamos en herramientas como System Center o Population Management y otras veces no, pero el objetivo fundamental es evaluar cómo está evolucionando la seguridad de la organización y si las medidas dispuestas son efectivas o no son efectivas, o hay que remediarlas. En otras ocasiones hay que hacer análisis puntuales. Oye, es que me ha entrado determinado virus y resulta que a través del virus pues creo que me ha infectado muchas máquinas y me las ha dejado un poco dañadas. Bueno, pues vamos a analizar y vamos a evaluar cuál ha sido el riesgo. Evidentemente es un riesgo que existe de primeras, que se ha intentado erradicar con la implementación de una solución anti-malware, pero hay que ser razonables. Ni la mejor solución anti-malware que podamos encontrar en el mercado es capaz de erradicar el 100% del malware que está circulando en Internet. Las cifras desgraciadamente no son esas, no son del 100%, ni mucho menos, con lo cual puede darse en cualquier circunstancia de que nuestro sistema finalmente se vea amenazado y afectado. Una vez que ha entrado, a lo mejor el ataque ha sido devastador y ha afectado a un gran número de equipos. Y lo mismo, hay que realizar un análisis para llegar a determinar cuántos de esos equipos se encuentran en riesgo o han podido ser afectados, en qué medida. Si somos capaces de conocer el patrón del ataque y también somos capaces de llegar a determinar cómo ha podido afectar, podemos llegar a mantener la seguridad y podemos recuperar el sistema. Evidentemente, si vamos dejando la seguridad poco a poco, pues al final es muy complicado llegar a determinar a día de hoy si nos ha entrado hace mucho tiempo pues un gusano como puede ser con Picker, hemos resultado afectados por esto, y le hemos puesto
los parches consecuentemente mediante un proceso de mantenimiento, pues va a ser muy complicado al final implementar seguridad, porque realmente en un momento dado ya no sabemos ni lo que tenemos realmente en la organización. La red ha dejado de ser nuestra y ha pasado a ser controlada por alguien más adicionalmente a la organización, con lo cual realmente hay algo mucho más importante todavía, que es implementar seguridad, sino mantener la seguridad. Y al final, pues bueno, supone un problema. Evidentemente, yo siempre he dicho que seguridad es algo en el que es muy difícil creer. Realmente somos reactivos, y en España y el carácter latino nuestro nos hace ser todavía bastante más reactivos. Y uno de los elementos fundamentales que nos encontramos es que cuando aplicamos seguridad no sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Yo muchas veces voy a reuniones con clientes y me dicen, ya, pero ¿por qué tengo que implementar seguridad? ¿Es tan importante la seguridad? ¿Qué me va a hacer vender de más esta seguridad que yo estoy aplicando? Pues no puedo dar una respuesta definitiva. Lo que sé y tengo claro es una cosa, es que a lo mejor la seguridad no te va a hacer vender de más, pero sí te puedo hacer que vendas. Porque si tu sistema se ve inseguro, lo mismo el problema que tienes es que no acabas vendiendo. Evidentemente, dentro de la administración pública, el objetivo fundamental no es la venta, no es una venta como tal, pero sí es importante la prestación de un servicio, con lo cual sí es un elemento fundamental esa prestación del servicio. Y si el servicio no se presta, puesto que hay un problema final de seguridad, pues evidentemente hay un nivel de aceptación alto. Bueno, pues es un elemento fundamental. Al final, cada vez los sistemas crecen, han crecido, tienen más elementos, están más intrincados entre ellos, son más complejos, presentan configuraciones que, por defecto, que muchas veces no las controlamos o no las podemos controlar, o a veces por el día a día es imposible controlarlas. Implementamos hardware, metemos dispositivos como los bits y no sabemos que llevan credenciales predeterminadas, quién mantiene esos dispositivos. Bueno, pues al final el día a día nos come, evidentemente, y mantener y gestionar toda la seguridad de una organización cada vez es más complejo. Y si podemos tener un elemento que nos pueda permitir de una otra forma mantener, aunque sea una parte más o menos importante de la organización, pues es un peso de encima que nos quitamos en la labor diaria de la administración de los sistemas, que no es nada fácil. Cuando hablamos de la seguridad desde el punto de vista del Esquema Nacional de Seguridad y hablamos de la gestión de la seguridad, estamos hablando de unos elementos muy concretos. Quiero remarcar tres fundamentalmente para que veáis de otra forma la visión que tiene el Esquema Nacional de Seguridad de las cosas y también cómo nos lo transmite. Vale, aquí tenemos un elemento que pertenece dentro de las medidas operacionales dentro del módulo de explotación, pues la correspondiente a la configuración de la seguridad. En este caso se aplica a todos los niveles, tanto a nivel básico como a nivel medio o alto de los servicios de los sistemas de la información de una organización, y exigen varias cosas. Por ejemplo, que de un sistema se requieren todas aquellas cuentas y contraseñas estándares, que se aplique la regla de mínima funcionalidad. Parece algo simple, pero no lo es tanto. Muchas veces implementamos una serie de dispositivos en la organización y no controlamos esos dispositivos. Pues el Esquema Nacional de Seguridad exige no solamente esto de los sistemas, de los equipos y demás, sino de todos aquellos elementos correspondientes y que puedan estar dando cobertura a todo un sistema de información, como puedan ser los dispositivos de red, los hardware. Bueno, al final lo que nos exige es una serie de medidas, y ahí tenemos aquellas medidas. Es fundamental la seguridad por defecto. Las medidas tienen que ser respetuosas, por ejemplo, con el usuario, y le tienen que proteger, salvo que se exponga conscientemente el riesgo. Es decir, que el riesgo que asuma el usuario sea siempre consciente, y que las acciones que realice el usuario, pues bueno, de una otra forma tengan que ser conscientes. ¿Eso implica muchas cosas? Hombre, evidentemente hay cosas que tienen su límite. Si, por ejemplo, un usuario mete un USB, se lleva la información, se la lleva a casa y allí pues implementa una aplicación tipo P2P y la pone a disposición de todo el mundo, evidentemente el riesgo lo ha asumido el usuario. Pero si, por ejemplo, en su máquina le estoy permitiendo que instale cualquier aplicación, o incluso le doy a veces aplicaciones que nunca deben estar, y si las ha instalado, se le ha dado un equipo con aplicaciones que no deben instalar, no se puede considerar que es un uso consciente del usuario. El usuario está utilizando la herramienta y allá por lo que lleva la herramienta, en este caso que se la haya facilitado. ¿Vale? Es decir, de una otra forma, tenemos que intentar minimizar el uso del usuario también desde el punto de vista de la seguridad, que lo que pueda hacer sea siempre seguro y que una acción insegura requiera de su uso consciente. ¿Vale? Bueno, parece simple, pero evidentemente no lo es. Es una acción que requiere un esfuerzo importante, y al final, pues bueno, es
es una funcionalidad importante. Por ejemplo, nos hablan, y de hecho en el punto segundo de esta funcionalidad, en el punto B2, nos habla de que no se proporcionaban funciones gratuitas ni de operación de administración ni de auditoría, reduciéndose de esta forma su perímetro al mínimo indispensable. ¿Esto qué es? Pues bueno, de una forma, si el usuario tiene que salir a Internet, podrá salir a Internet, pero no tendrá que salir siempre, sí y para todas las circunstancias, sino que podrá haber un control y podrá haber unas acciones en las cuales al usuario se le limiten esas salidas y se le controle qué es lo que llega y lo que puede estar haciendo. También es parte de este módulo de explotación la gestión de la configuración. Se aplica única y exclusivamente en este caso a niveles medios y altos de un sistema de información. Por ejemplo, se exige que todos aquellos componentes del sistema que formen parte de un elemento común de prestación de un servicio o acceso a una información en el cual se vea involucrado el Sistema Nacional de Seguridad, pues bueno, se aplicará la funcionalidad mínima, todas las suyas por defecto, tiene que aplicarse en medidas, tienen que estar autorizadas determinadas acciones, tienes que reaccionar ante las vulnerabilidades o incluso reaccionar ante los posibles incidentes que se puedan llegar a dar mediante los procedimientos que haya regulado y reglado la propia administración pública. De una u otra forma, nos exigen esa gestión de la seguridad desde el punto de vista del análisis y también desde el punto de vista operacional en el momento en el cual estamos realizando todo el procedimiento de gestión de la misma, y estamos también involucrados en un proceso de operación en el cual todo el mundo tiene que tener una coordinación, hay que evaluar a quién se le envía la información y tiene que haber unos procedimientos internos en el cual cuando se detecta, por ejemplo, que ha habido una incidencia y se reacciona sobre el mismo, tiene que haber un procedimiento de comunicación en el cual al final la gente se vea afectada, que pueda verse afectada, pues bueno, conozca cómo se ha reaccionado, qué medidas se han tomado y sobre todo que pueda ser reproducible en el tiempo si en un momento dado se ha dado un problema de seguridad. Y otro elemento que bueno también es ostensible, prácticamente no conozco organización prácticamente que no cumpla contra ello, pero bueno, nos hablan de la necesidad de la protección frente a código dañino. Pues todo aquel tipo de malware, virus, gusanos, troyanos o demás entes de tipo malicioso que pululan por nuestras infraestructuras a veces, por internet, pues bueno, tendremos que disponer de mecanismos que nos permitan proteger y reaccionar frente a ellos. Evidentemente nos hablan siempre de los acuerdos y las recomendaciones del fabricante que tengamos presente, que los sistemas estén actualizados, que los antivirus estén actualizados y evidentemente que estén activos. Un elemento muy concreto dentro del Sistema Nacional de Seguridad nos hablaba de que no solamente seamos conscientes de que hemos aplicado una solución anti-malware, sino también que mantenemos esa solución anti-malware y que somos conscientes de qué equipos no lo tienen en un momento determinado. Y en este caso no discriminan sistemas, pero ya son conscientes en el Centro de Vigilancia Nacional de la existencia de malware para entornos Linux, para entornos Mac, pues de una otra forma, pues todos estos sistemas también tienen que tener una protección frente a código dañino. También nos habla muchas veces no solamente del código dañino de forma directa en tipo malware, sino también de si existe alguna implementación de un exploit, de alguna aplicación maliciosa o algún componente malicioso que intenta explotar una vulnerabilidad conocida o no conocida del tipo día cero, pues también tendremos que tener algún mecanismo de detección y prevención de ese sistema. No para todos los niveles dentro de las seguridad, pero sí también tendremos que contar con determinados mecanismos, al igual que nos hablan de la existencia de tener sistemas firewall o de doble sistema de firewall en el caso de los niveles altos de diferente además fabricante, esos firewall. Es decir, de alguna forma nos exigen una serie de medidas de seguridad, pero no se basan solamente en apliquemos medidas de seguridad, sino apliquemos, controlemos y mantengamos esas medidas de seguridad para que seamos conscientes de que la seguridad está funcionando como debe. Bueno, pues evidentemente dentro de esas medidas, Configuration Manager puede entrar a jugar y aporta una serie de herramientas y de funcionalidades que nos pueden hacer la vida más simple y más fácil. Una de las que me gustan, hace tiempo ya llevo trabajando con ella, la he ido explorando en mayor o menor medida en las organizaciones, y es una herramienta que me gusta sobre todo por esa capacidad de conocer lo que tenemos y también es una forma de recuperar fácilmente qué información tenemos de los sistemas y en qué medida está funcionando o no a nivel de seguridad o de otros sistemas,
es el elemento de la configuración deseada, el gestor de configuración deseada. ¿La idea cuál es? La idea es, yo sé que necesito para que un sistema sea seguro. De una otra forma lo que voy a hacer es recuperar esa información y me vas a alertar, basado pues en una serie de valores, pueden ser parámetros, pues a veces son valores numéricos, en función también del elemento que yo quiera recuperar y que quiera analizar, para conocer realmente si el sistema es o no es seguro. Entonces, de una otra forma, esto tiene una diferencia fundamental con respecto, por ejemplo, a las consultas que vimos el martes. Las consultas, pues bueno, están bien, para un momento determinado tienen una buena funcionalidad, pero tienen una limitación importante, es decir, no pueden ser muy complejas en un momento determinado y tampoco me dan esa posibilidad de ver esa alerta, ese estado general, porque realmente al final no es más ni menos que una consulta. Está muy bien para determinadas circunstancias, pero en otras se puede llegar a quedar corta. Sin embargo, esta configuración deseada llega mucho más allá. En primer lugar, porque puedo establecer múltiples patrones para una única consulta. De tal forma que a lo mejor, pues, si resulta que el servicio debería estar siempre deshabilitado, pero está en automático, pero está parado, pues bueno, es una advertencia, pero no es un riesgo. Sin embargo, si el servicio que debería estar deshabilitado está en un nivel de arranque en modo automático y además resulta que el servicio está arrancado, pues me lo vas a pasar en un sistema de riesgo. Es decir, de una forma puedo analizar mucha más información. En cierta medida hay muchos componentes de la configuración deseada que pueden llegar a ser similares a la forma de operar de Operation Manager. Sin embargo, evidentemente tiene dos objetivos muy diferentes. Este también es aplicable a todas las sesiones de trabajo, está basado única y exclusivamente en WMI y recuperar parámetros de WMI, y en base a eso yo trabajo. Luego os enseñaré cómo básicamente puede estar montado, cómo trabaja y más o menos cuál es la idea de funcionalidad de este elemento de la configuración deseada. Se aplican muchos elementos, fundamentalmente la seguridad es uno de sus puntales, y de hecho no solamente es que es uno de sus puntales, sino que Microsoft está promoviendo precisamente eso. De hecho nos han dado muchas configuraciones. En la propia biblioteca de TechNet existen muchas formas de implementar este componente de Configuration Manager, y también nos habla de cómo detectar, cómo eliminar malware, cómo identificar fallos de seguridad, cómo analizar malas configuraciones, incluso nos da una serie de patrones de cómo configurar la herramienta para apoyarse en nuestras funcionalidades. Luego se habla mucho, hay mucha parte dentro de TechNet, de la biblioteca de información de TechNet, que nos habla de cómo realizar esta implementación y estos análisis. Pero no es el único elemento. Hablábamos antes de que una parte muy significativa de la configuración de seguridad según el principio que rige el Sistema Nacional de Seguridad del Mantenimiento, es la gestión de actualizaciones. Hay muchas formas de gestionar actualizaciones. Microsoft, pues bueno, además de System Center Configuration Manager, presenta el WSUS, y al final, pues bueno, son dos formas de entender la gestión de las actualizaciones. La ventaja de Configuration Manager es que llega mucho más allá donde llega el WSUS, porque WSUS se centra única y exclusivamente en productos inicialmente Microsoft. Sin embargo, la ventaja de Configuration Manager es que puede hacer distribución de actualizaciones de cualquier producto existente en el mercado, y tiene esa capacidad de poder hacer gestión y de conocer realmente cómo están las actualizaciones de seguridad o las actualizaciones generales de cualquier producto y poder realizar el análisis. Aquí tendremos dos partes: la propia del software update, la propia de evolución del WSUS, y luego posteriormente la que tendríamos con la propia elemento de distribución de software que nos proporciona la propia herramienta para poder distribuir cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de actualización y demás. Aquí tenemos un cuadro comparativo que muchas veces la gente me lo pide: oye, ¿cuál es? ¿Qué diferencia hay entre lo que hace el WSUS y el Configuration Manager? Bueno, pues ahí tenemos una serie más de condiciones. Quizás la ventaja de Configuration Manager es que amplía mucho más la capacidad de gestión de las actualizaciones. Hay múltiples plantillas, podemos de una otra forma diversificar mucho más los métodos de envío, a quién enviamos. Cada parche puede ser gestionado de forma independiente, pero también los podemos personalizar mucho más que lo que podemos hacer con el WSUS. Tenemos una serie de capacidades fundamentales, como por ejemplo Wake Online, ¿no? Que el WSUS no gestione. Sin embargo, podemos hacer uso del Configuration Manager y su módulo de Wake Online para levantar equipos que se encuentran apagados en una organización y poder lanzar sobre ello las diferentes actualizaciones. Es una herramienta Configuration Manager mucho más enfocada también a la presentación de la información, con lo cual el componente de informes es mucho mayor en Configuration Manager también que el que tiene
en WSUS. Y bueno, de una otra forma también tiene otra serie de integraciones, como por ejemplo el de la configuración deseada. A través de la configuración deseada, ese elemento que os he enseñado anteriormente, podría llegar a saber qué tipos de organización no tienen determinados tipos de parches, incluso generar alertas en función de lo que tengan. Bueno, si no tienes este parche no me preocupa, pero si resulta que no tienes este y este, entonces eso sí me empieza a preocupar. Es decir, no solamente tengo un nivel de análisis, sino tengo múltiples niveles de análisis y bajo esa premisa, pues bueno, tengo las garantías de seguridad. Y algo que también hablaré luego posteriormente, que es la integración con un sistema que apareció con Windows Server 2008 en Microsoft, que es el Network Access Protection, la protección de acceso a redes, y Configuration Manager, a través también de la gestión de actualizaciones, integra sus funcionalidades con las plataformas NAT de Microsoft u de otros potenciales fabricantes. Es decir, de una forma podemos llegar más allá de lo que originalmente la propia herramienta en sí del WSUS nos puede ofrecer como propia. Como parte importante, hablamos antes de la solución anti-malware. Bueno, pues uno de los elementos que ha cambiado bastante, en este caso ya hablé un poco también el martes de la infraestructura de seguridad de Microsoft, de la línea de productos Forefront, es la solución anti-malware para empresas que antes era el producto Forefront IM Security, ahora es el Forefront Endpoint Protection 2010. Este está totalmente integrado ya dentro del System Center Configuration Manager. Luego os enseñaré una máquina virtual para aquellos que quieran ver cómo evoluciona el producto, cómo se integra dentro del Configuration Manager, y está totalmente integrado dentro de la solución. Endpoint Protection no solamente se basa ya en una solución anti-malware, sino también lleva una serie más de elementos. Por ejemplo, lleva un sistema interno denominado NIST, que es el sistema de prevención frente a intrusiones, que es capaz de detectar ataques con exploit contra un sistema que aún no estando parcheado, porque a lo mejor el parche acaba de salir y todavía no se ha dado tiempo a parchearlo, o bien porque Microsoft es consciente de que existe el riesgo, ha sacado una solución, pero no ha sacado todavía el parche porque es muy complejo llegar a parchear. Pues ese módulo de protección frente a intrusiones se integra también dentro de la solución de Forefront Endpoint Protection como un elemento adicional al sistema malware, con lo cual no solamente ya tenemos un módulo anti-malware, sino también un módulo que nos previene frente a determinados tipos de ataque que afectan a vulnerabilidades Microsoft. A pesar de que Microsoft no haya podido sacar el parche, si es consciente de la vulnerabilidad, sacará una solución para proteger un sistema a través de ese módulo de protección denominado NIST, Network Inspection System. Y luego lo que tenemos también es una configuración dentro de la gestión integral de la seguridad con el firewall de Windows. También a través de Forefront Endpoint Protection 2010 podemos hacer parte de la gestión del firewall a nivel general, de tal forma que podemos establecer plantillas, desplegar políticas y configuraciones, y sobre todo muy orientado a la productividad, que es uno de los objetivos y pilares fundamentales en los cuales está basado el Forefront Endpoint Protection 2010. Integrado, ya digo, ahora mismo dentro de la plataforma de Configuration Manager, pues bueno, tenemos ahí una herramienta. Por ejemplo, hablamos de plantillas. Por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de plantillas que son las predeterminadas por Microsoft: la estándar, la de alta seguridad, o aquella en la cual se intenta optimizar el rendimiento, en la cual podemos habilitar o deshabilitar determinados tipos de módulos o establecer unos parámetros para garantizar la seguridad del sistema, o también para, de otra forma, minimizar el impacto que pueda llegar a tener la solución anti-malware dentro del sistema. De otra forma, pues bueno, esas plantillas, al igual que toda la plataforma de distribución y de gestión de la solución anti-malware, se integran dentro del Configuration Manager y utilizan sus funcionalidades, como pueda ser el despliegue de software, o el análisis de la configuración deseada, o el sistema de informes del propio Configuration Manager para desplegarlo a través de la red y hacer uso del mismo dentro de la infraestructura misma. Bueno, pues esto sería una pantalla de cómo sería un sistema de Forefront Endpoint Protection, aunque luego intentaremos hablar con un escenario que he montado, ya que el otro día salió una pregunta de Forefront Endpoint Protection, pues bueno, vamos a intentar dar respuesta a una máquina virtual para que veáis también cuál es la base de funcionalidad de Forefront Endpoint Protection. Bueno, y como os comentaba también, otro elemento fundamental dentro de la gestión de seguridad es la integración con la protección de acceso a redes. El objetivo de NAP, bueno, de una otra forma es no única y exclusivamente a partir de ahora tenemos que controlar realmente si nuestros sistemas son seguros, sino realmente es aquellas máquinas que van a estar en la red cumplen una serie de condiciones de seguridad para poder estar en la red. Muchas veces
nos enfocamos fundamentalmente a lo que tenemos dentro de nuestra red, a nuestras infraestructuras. El problema es que muchas veces en nuestra red se acoplan elementos que son ajenos a lo que nosotros podemos administrar y controlar. Pues nos llegan consultores, pues como yo, como la gente del equipo, como también pues a veces llegan invitados, llegan clientes, llegan de todos, se acoplan en la red y no sabemos realmente qué es lo que llevan. También muchas veces damos privilegios a nuestros usuarios que hacen cosas en los equipos que no deberían, pero o bien porque nadie se los ha dicho y pasan totalmente de esas normas de seguridad que se les han marcado, pues puede hacer que los equipos no estén tan seguros como debieran. Es que resulta que quería instalar esta aplicación pero no me deja porque está el antivirus. Paro el antivirus y luego ya instalo la herramienta y aquí no pasa nada. Total, si nunca ha entrado nada malo. Bueno, pues justo a lo mejor para ese momento que esté descargando cualquier herramienta que pueda ser potencialmente dañina y peligrosa para la organización, con el antivirus activado, no haya entrado con la máquina, no haya estado tocada y a partir de ahí se haga esa dispersión. Bien, pues el objetivo de NAT no solamente controlar, que también se puede hacer única y exclusivamente, es decir, quién está en la red y está inseguro, sino quién está en la red está inseguro y por lo tanto no le voy a dejar entrar o no le voy a dejar pasar. O va a pasar, pero va a pasar a una red de cuarentena. Esa es la funcionalidad principal que se persigue con la protección de acceso a redes. Microsoft tiene una solución y Configuration Manager puede ser parte de esa funcionalidad en dos medidas fundamentales. La primera es como servidor de remedio, que tú tienes un problema y si quieres estar en la red tienes que solucionar el problema. Y en segunda circunstancia te puedo llegar a controlar cuáles son las medidas de seguridad que necesito para que tu sistema esté dentro de mi red con las condiciones que yo establezco. Por ejemplo, en el caso de Configuration Manager, como servidor de remedio, serviría para desplegar cualquier tipo de software, cualquier tipo de actualizaciones, implementar script y demás. Y como sistema de control, Microsoft de forma predeterminada, NAP ya controla ciertos elementos dentro del panel de seguridad, aunque hay un kit de desarrollo completo para NAP y también hay fabricantes que están sacando sus soluciones para NAP. Configuration Manager agrega la funcionalidad de NAP de poder controlar los tipos de actualizaciones o las actualizaciones que se requieren para estar en mi organización. Por ejemplo, si mi organización ha sufrido un ataque y es consciente de que ese ataque se remedia con un determinado parche, y si alguien de fuera de mi organización quiere entrar en mi infraestructura, le voy a exigir que tenga ese parche para poder estar dentro de la red. Si por ejemplo mis equipos han sido afectados pues por un virus como fue en su momento el Configure, la mejor solución contra el Configure, evidentemente antivirus actualizado, pero el problema fundamental de Configure inicialmente no fue el antivirus, porque el antivirus no era capaz de detectarlo, sino que se atacó directamente sobre un fallo de seguridad de uno de los elementos del servicio, de un servicio de Microsoft. Por lo cual, si hubiera aplicado las actualizaciones correspondientes, el virus no hubiera podido llegar a afectar a toda mi organización, solamente a aquellos sistemas que se verían sí afectados. Pues si soy consciente de que estamos produciendo un ataque, se está produciendo una amenaza contra las infraestructuras de mi organización, estación de trabajo, servidores, requeriré que todo el mundo tenga ese parche para poder estar. Y el que no tenga el parche puede ser que ya esté infectado y ya no esté actualizándose, con lo cual le podré sacar a la red de cuarentena a realizar una acción ya más puntual sobre ellos. De esta forma puedo aislar mis amenazas, puedo de una forma bloquear los diferentes tipos de ataques que se puedan dar sobre mi sistema y de esta forma controlar lo que está pasando. Y sobre todo, como parte fundamental, al final Configuration Manager lo que hace es reportarme, informarme de lo que tengo, ¿vale? Bien sea la solución anti-malware, como veis aquí que está integrado en mi infraestructura, o cualquier otro elemento como el de configuración deseada. Los informes es una de las partes fundamentales y al final el objetivo fundamental es conocer qué hay en la red. Si conozco y soy capaz de defenderlo y de protegerlo, evidentemente estoy cumpliendo el principio máximo que me está exigiendo el sistema nacional de seguridad. Hazlo seguro, contrólalo y llega a mantenerlo, ¿vale? Pues estos son los diferentes elementos que, bueno, de una otra forma se integran dentro de la seguridad de Configuration Manager y también nos aportan características y funcionalidades para que pueda llegar a cumplir esta manera de seguridad. Evidentemente Configuration Manager es una herramienta más dentro de las que pueda llegar a utilizar. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo. Bueno, tengo aquí nuevamente un escenario. Bueno, aquí antes os hablaba de que existía mucha información. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de la configuración deseada. ¿Vale? Pero bueno, lo mejor para ello es que veamos qué es esto de la configuración deseada y a partir de ahí empecemos a trabajar. Bueno, pues aquí tengo una máquina virtual.
esta máquina virtual pues bueno, tiene montado System Center Configuration Manager 2007, en este caso lleva la versión R3, y aquí tenemos el elemento de la configuración de SEA. He hecho unas breves acciones, simplemente para que veáis las funcionalidades que tienen las herramientas y en qué momento pues bueno, pueden llegar a servirnos para analizar la información. Este básicamente es el panel de control del análisis de la configuración deseada, y a través de ellos pues, bueno, me proporciona la información de si los sistemas se cumplen, no cumplen. Si cumplen, en este caso pues vemos que dos medidas que yo tengo impuestas, que luego las analizaremos y las veremos, pues de ellas una está siendo aplicada actualmente a dos equipos y otra de ellas única y exclusivamente un equipo, que es un controlador mío, y en esta circunstancia estas medidas, que son muy estrictas a nivel de seguridad, ninguno de los dos sistemas, en este caso y en este otro, mi controlador mío, no cumple las medidas de seguridad que yo estoy exigiendo para considerarlas como un patrón de seguridad. Sin embargo, el otro elemento de seguridad que yo sí tengo puesto, que es un control de servicios, una serie de servicios que considero que en Windows Server 2008 R2, por el tipo de servidores que yo tengo, no tienen por qué estar levantado, a día de hoy sí se están cumpliendo. ¿Vale? Bueno, pues, ¿esa base en qué se basa? Pues básicamente lo que voy a tener es una serie de elementos, ítems. Estos ítems son los que determinan pues quién se ve afectado, sobre qué se aplicará, sobre el sistema Windows 7, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP, o bien máquinas que tengan esta aplicación montada, máquinas que tengan esta clave de registro. Es decir, el aspecto es muy amplio. Me estoy centrando fundamentalmente en productos Microsoft, pero es cierto que, no sé si lo comenté el otro día, que System Center Configuration Manager no se limita única y exclusivamente a productos Microsoft. Existen agentes para sistemas no Microsoft, con lo cual el control que puedo llegar a tener incluso de la configuración deseada es para mucho más allá de lo que es puramente Microsoft. Entonces, el objetivo fundamental es llegar a determinar condiciones de elementos. Por ejemplo, aquí tengo una que es la que no cumplían uno de mis sistemas, que era condiciones de seguridad que tienen que tener los servidores de mi organización, en este caso servidores Windows Server 2008. La idea fundamental, ¿cuál es? Bueno, pues puedo establecer objetos o qué tengo que buscar en las máquinas, como puedan ser claves de registro o carpetas, para que esta política luego posteriormente se aplique a los equipos que yo diga. Entonces, de otra forma, lo que voy a hacer es analizar las circunstancias y la detección de aquellos elementos que cumplen las condiciones, o bien de objeto, o bien un método de detección, o el elemento más simple que sería la aplicación. Este elemento se aplicaría solamente, con esa circunstancia, a todos los servidores Windows Server 2008 R2 que sean de 64 bits. Por lo cual, todas las máquinas que sean de este tipo y al cual luego posteriormente le aplique esta plantilla, esta línea de base, pues de una otra forma van a verse analizadas por las circunstancias. ¿Y qué es el análisis? Pues el análisis lo determinamos en estas propiedades. ¿Vale? Por ejemplo, cuentas de usuario, quiero saber cuentas de usuario. Por ejemplo, lo que estoy buscando es si existe una serie de cuentas de usuarios y también una serie de condiciones de seguridad pueden verse materializadas desde el punto de vista de claves de registro. Por ejemplo, comprobar si en esta clave de registro, para este valor, la validación implica que es igual a 1. Si la validación es igual a 1, implica que el valor es correcto. Pero si resulta que el valor no es igual a 1, por ejemplo en este caso, si fuera igual a 0, es un booleano simple, entonces implicaría que ya estamos ante un potencial error. En el caso de que, por ejemplo, me devuelva un error, un solo valor único que ya implique que no es un valor 1, automáticamente hablamos de una seguridad de información solamente informable de que esto no está sucediendo así. Pero es simple y única exclusivamente para que indicarme que esto ya no se está cumpliendo, que este valor esperado, esta configuración deseada ya no lo estoy cumpliendo. Al igual que, por ejemplo, gestión de grupos, sistema de acceso a la red, gestión de password, pues bueno, se tienen cada una serie de condiciones para que las contraseñas cumplan condiciones de seguridad y que los usuarios cumplan condiciones de seguridad. En el momento en que alguien, por ejemplo, haya deshabilitado estas configuraciones de los puestos de trabajo o aparezcan usuarios que no deberían aparecer en los grupos, automáticamente se va a considerar que la política no está siendo cumplida, en este caso la configuración deseada no está cumpliéndose y de otra forma no se está cumpliendo esa necesidad. Bueno, pues una serie más de elementos, por ejemplo, si alguien me cara la auditoría y el análisis de la auditoría, pues bueno, también es necesario saber que se debe auditar como mínimo esto y quiero conocer aquellos servidores sobre los cuales no se está auditando esos sistemas.
Al igual que tendríamos eso, pues bueno, tendríamos este otro, por ejemplo. En este caso, lo que se establece es una serie de elementos y en el cual la detección es un poco más compleja, porque en este caso, por ejemplo, yo lo que quiero es aplicar unos elementos de seguridad, unos análisis de seguridad, pero para una serie de máquinas concretas. Ya no me vale Windows Server 2008 R2, porque lo único que quiero aplicarlo es sobre unos servicios que son los controladores de dominio. Pues en este caso, lo que he hecho ha sido crear una infraestructura en el cual sea un mecanismo, es programación basado fundamentalmente en Visual Basic Script, y en este caso pues también basado en la instrumentación de Windows, en el cual el objetivo fundamental es identificar bajo alguna premisa, alguna circunstancia, aquellos equipos que llegan a ser controladores de dominio. ¿Vale? Voy a buscar la atención. Esto es que las máquinas son Windows 2008. Y creo, si no recuerdo mal, que aquí estaba la función para determinar que era un controlador de dominio. Lo que está buscando básicamente es una serie de servicios. Si los servicios son típicos de controlador de dominio, se ha dado la condición de que la máquina era Windows Server 2008 y que la máquina además era un controlador de dominio. En el objetivo de que esta configuración sea analizada única y exclusivamente en aquellas máquinas que son de tipo controlador de dominio. Y luego, igual que en la anterior circunstancia, hay una serie de ítems que son los que se les va a controlar. Pueden ser, ya digo, claves de registro o otros elementos. ¿Vale? Esos son los diferentes elementos que podemos llegar a controlar con un sistema. El elemento fundamental quizás es este, el WQL, que es el lenguaje basado en WMI, y a través de él pues, bueno, se puede llegar a consultar. Al principio es complejo, ¿vale? el realizar el análisis del WMI, conocer WMI puede parecer un poco farragoso, sin embargo, pues bueno, la curva de aprendizaje en este sentido es bastante rápida. Yo me apoyo mucho sobre todo en un compañero mío, Julián, que es un gran especialista en Visual Basic Script y el lenguaje de WMI, en WQL, y la verdad es que con él he aprendido bastante cómo es la estructura, todo el lenguaje de consulta, y bueno, él tiene esto muy dominado y evidentemente a mí también al final me ha acabado transmitiendo la información. Y una vez que ya conoces muy bien cómo funciona toda la estructura de WMI, la verdad es que se pueden hacer muchas cosas con él y se puede llegar a conseguir mucha información significativa e importante y poder llegar a tratar la información en gran medida. ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo, algo como pueda ser cambiar la hora del sistema, en este caso es un Visual Basic Script, no es WLGL, y únicamente lo que se está haciendo es buscar la información de quién puede llegar a cambiar la hora del sistema. La idea de esto es que esta información lo que hace es recuperarme quién la puede llegar a cambiar y yo la paso por unos parámetros. Y los parámetros me establecen lo siguiente, que los únicos que pueden cambiar, en mi caso, en esa necesidad de los controladores de dominio, la hora del sistema son los administradores y, en este caso, única y exclusivamente los administradores. Si alguien más de los administradores pudiera llegar a cambiar la hora porque el script así me ha sacado, el Visual Basic Script así me ha sacado esta información, automáticamente me va a generar la alerta de que determinadas máquinas no están cumpliendo con la configuración deseada. ¿Vale? Esa es la idea fundamental. Una vez que ya tengo mis elementos de configuración, que pueden ser múltiples, por ejemplo, pueden ser incluso ítems de configuración del sistema operativo. Yo el sistema operativo lo quiero establecer de una forma determinada. Vamos a ver un dato. Como por ejemplo puede ser que las versiones tienen que ser obligatoriamente de más de este tipo. Si son versiones inferiores, pues no se les aplica el análisis, o quiero analizar si hay equipos en mi organización que no cumplen con estos requisitos. Y luego posteriormente igual, son objetos. Pues quiero buscar una clave de registro, quiero buscar un valor, quiero buscar un dato de una otra forma para determinar sobre qué máquinas quiero realizar el análisis. Y una vez que ya tengo claro sobre qué máquinas quiero analizar, como en todas las circunstancias, al final es qué es lo que quiero analizar y determinar cuándo se cumplen los patrones o cuándo no se cumplen los patrones. Una vez que ya he generado mis diferentes ítems, mis diferentes elementos, el elemento fundamental y principal ya va a ser determinar finalmente cómo se va a realizar el análisis. Por ejemplo, a mis máquinas que son Windows 2008 R2, lo que quiero establecer es esta regla, que se le aplique esta regla de aplicación, que es la que he generado previamente. Pero puede ser también el tipo de sistema operativo, una aplicación, o comprobar que estas actualizaciones tienen que estar presentes. Tiraríamos de la parte correspondiente a Software Update, que tenemos aquí en el lado izquierdo de la pantalla,
Y ahí lo que haríamos sería identificar qué actualizaciones tienen que estar presentes para que la máquina cumpla determinadas opciones de configuración o que determinados elementos de configuración como tipo aplicaciones deberían estar presentes. Una vez que lo tengo, puedo establecer relaciones. En el caso de que haya más de un ítem establecido sobre la configuración de la línea base, y luego posteriormente estableceré a través de un elemento también puramente propio del Configuration Manager, como son las colecciones, sobre qué máquinas se les aplicará esta línea base, este personaje. A través de él, pues bueno, ya tengo ese patrón. También lo que determino es cada cuánto tiempo quiero realizar el análisis, y en este caso pues lo que hemos establecido que cada 15 minutos. Esta información luego posteriormente llegará a las máquinas establecerán en base a los elementos de configuración si se les aplica a ellos, y si se les aplica a ellos, a partir de ese momento lo que van a empezar a hacer es evaluar cada uno de los ítems. Entonces, de cada uno de los elementos que nosotros tenemos aquí, estos sistemas, cuando la máquina haya recibido y sea consciente, bien porque la detección se ha determinado que es aplicable para ella, o bien porque sea ese sistema operativo y sea aplicable para ella, pues a partir de ese momento empieza a analizar. Cada 15 minutos recoge la información, la transmite a través del rol de Management Point, se almacena en la base de datos y nosotros recuperamos la información posteriormente a través de la pantalla. Y a través de ella, pues bueno, podemos saber si las máquinas cumplen o no cumplen. Evidentemente todo esto está integrado dentro del sistema de informes, y a través de los informes, que evidentemente también son bastante, podemos recoger toda la información. Os enseño también la consulta de informes para que la tengáis presente. Voy a abrir una sesión de navegador. A través de ella voy a acceder al sistema de informes, y como os comentaba el otro día y hoy también, el Configuration Manager, uno de sus elementos fundamentales es el sistema de informes. Y si os fijáis, hay 3 elementos concretos para el análisis de la configuración deseada, ya diseñados, que podemos tener otros. Por ejemplo, detalles de una configuración, máquinas que no cumplen, el por qué no cumplen, elementos de, bueno, vamos a buscar un ítem concreto para ver realmente a quién se le aplica, a quién no se está aplicando, a quién no se le aplica. Por ejemplo, un ítem, esto es otro elemento que tengo. Vale. Y bueno, o también por ejemplo cuando hay errores, que oye, es que una determinada evaluación está fallando. No es que se cumpla o no cumpla con los requerimientos de seguridad o con la configuración de datos, sino que simplemente está fallando en la aplicación. Pues también podría sacar esos informes de errores de ver por qué no se está evaluando y por qué no cumple. ¿Vale? En el caso de que cumplan, bien sea en el caso que se aplique, bien sea que cumpla las condiciones de seguridad o porque no cumpla las condiciones de seguridad, tendríamos aquí la información, por ejemplo. Dime los detalles de no cumplimiento para un ítem concreto. ¿Vale? Bueno, pues de una otra forma, el sistema de informes va a ser capaz de reportarme toda esa información para mí o para todos aquellos que lo soliciten o que uno quiera pasar esa información. Y ya digo, como elemento fundamental dentro de la configuración. La configuración deseada nos puede ser de mucha utilidad, sobre todo porque de una forma rápida podemos evaluar en qué mecanismo cumple o no cumple. En este caso he sido muy agresivo con la configuración. Y por ejemplo, cuando cumplen, le he hecho que cumplan todos sus mecanismos, todos los que les he pedido, sin embargo cuando no cumplen la seguridad, en este caso no cumplen ninguno porque he sido muy agresivo con los requerimientos de seguridad. Pero sobre todo, al ser interactivo me va a permitir evaluar en qué momento estoy cumpliendo o no cumpliendo, y si el cumplimiento llega a un 90%, según mis plantillas de seguridad, consideraremos a lo mejor que hemos llegado a ese nivel de seguridad y el resto será parcialmente. Si en un momento determinado tendremos un 90% de cumplimiento en cuanto al nivel de seguridad, pero hemos bajado mucho, tendremos el motivo y también los mecanismos para analizar el por qué hemos bajado en el cumplimiento de la seguridad. Pero sobre todo, fundamentalmente, el objetivo fundamental es evaluar los patrones de seguridad que yo quiero analizar. Y una vez que ya tengo esos patrones de seguridad, el siguiente elemento fundamental será determinar qué máquinas de mi organización lo cumplen y qué máquinas de mi organización no lo cumplen. Aunque lo hemos enfocado fundamentalmente a seguridad, porque es el tema que nos toca, es evidente también que se puede aprovechar con 100.000 circunstancias adicionales al de la propia seguridad. Oye, dime máquinas que tengan instalado este programa, pero resulta que este programa tenga una versión inferior a tal. Bueno, pues aquellas que no lo cumplan se considerarán que no cumplen con la configuración deseada por la organización y nos generará esa alerta
y podemos sacar los informes correspondientes para evaluar en qué mecanismo. Como es dinámico, en un momento dado, pues digo, bueno, el ítem lo cambio y ahora en vez de ser la versión 7.1 resulta que quiero la versión 8.0. Automáticamente eso se vuelve a enviar a todos los equipos que son afectados por esa configuración deseada y pasa al nuevo patrón, con lo cual tengo esa capacidad dinámica de poder tener toda la información al día con los mínimos cambios factibles y de otra forma tener todo el informe de lo que pueda estar pasando en mi organización. Además de este elemento de la configuración deseada, pues bueno, la protección de acceso a redes también es un elemento fundamental, no lo tengo configurado en esta circunstancia, también el sistema de gestión de actualizaciones, pues bueno, de una forma nos reporta una serie de elementos. Y si me vais a permitir, un minutillo que voy a parar esta máquina virtual porque en otro escenario de un sistema que tengo relativo a Forefront he implementado también una sesión de Forefront Endpoint Protection también para que conozcáis cómo se va a integrar el antivirus de Microsoft dentro de la solución de System Center Configuration Manager. Vamos a iniciar la máquina y ahora vamos a ver el sistema. En sí la idea no es nueva, simplemente evoluciona un antiguo producto que se llama Forefront Client Security. Simplemente se ha pensado que la evolución natural del producto es, puesto que fundamentalmente el antivirus se maneja sobre todo en estaciones de trabajo y afecta fundamentalmente a estaciones de trabajo, aunque también a servidores, y es parte habitualmente de la fase de explotación y de la observación de las organizaciones, han evaluado y han visto pues la necesidad de que mejor incorporarlo dentro del System Center Configuration Manager y quitarlo de la parte de monitorización y de operaciones como era anteriormente cuando estaba integrado con Microsoft Operation Manager. A día de hoy, ya digo, se integra dentro del System Center Configuration Manager y gana todas las habilidades propias del producto, es decir, la distribución del software, la distribución de las plantillas, la distribución de las políticas de seguridad, los informes están todos totalmente basados en las propias funcionalidades del producto. Aquí tendríamos, por ejemplo, el nuevo módulo que se nos incorporaría. Aquí tenemos toda la información relativa a la plantilla, digamos la pantalla general, donde tenemos toda la información de cuántos equipos están infectados, en cuántos servidores haya aplicado, está pendiente de aplicar una política, la máquina requiere reiniciar pero no reiniciar, es decir, de una forma la información general. Luego tendríamos las políticas. Las políticas, pues bueno, se pueden aplicar también por políticas de grupo, por GPOs, pero bueno, también la podemos aplicar a través de Configuration Manager con el procedimiento habitual de despliegue de software. Y a través de él, pues bueno, lo que podemos hacer es determinar una serie de condiciones, por ejemplo, la solución anti-malware, que es lo que pasa con las soluciones anti-malware, que son los parámetros típicos que tendríamos de cualquier sistema anti-malware, pero también gestión de actualizaciones, por ejemplo, comprobar las actualizaciones, hacer análisis de la red, actualizar el propio producto, de dónde queremos actualizarlo, y también parte de la configuración a través del cloud. Pero como parte fundamental también tenemos el sistema de alertas. Se integra también con el servicio de mensajería, de tal forma que cuando detectamos, por ejemplo, un tipo de malware que se está repitiendo en mi red, eso puede ser un tipo de un sistema que está siendo amenazado o aumentado en la organización, y de otra forma, la idea fundamental es que cuando se den una serie de circunstancias, que por ejemplo se detecte que un mismo tipo de malware ha aparecido en un número de determinada máquinas, 10, 15, 20, lo que nosotros indiquemos, automáticamente nos genera una alerta, la alerta nos envía un correo electrónico o inicialice un procedimiento de acción. Bueno, vamos a ver. No está definida. Sí tenía yo una definida, aquí lo tenemos, un outbreak. Bueno, un outbreak es que cuando, como os comentaba, un mismo malware se detecta en un número de equipos. Por ejemplo, lo que yo quiero es proyectar una alerta, y cuando esa alerta se dé, por ejemplo, que se haya detectado un número de equipos, pues lo que puedo hacer es el propio producto me envíe un correo electrónico de las cuentas que te digan. De esa forma tengo esa capacidad de alertar y de poder ser más reactivo. ¿Sabes? Es decir, de una otra forma, pues bueno, tengo esa capacidad de poder gestionar, tratar y negociar la información que se está manejando en la organización. Y por último también la parte de informes, evidentemente como parte fundamental, los informes es un elemento importante dentro de la seguridad y también desde el punto de vista del malware, por lo cual el propio producto, el Forefront Endpoint Protection,
2010 también incorpora los informes integrados dentro del propio Configuration Manager. ¿Vale? Son múltiples los informes que se manejan y bueno, ya digo, es una parte esencial también visible desde el punto de vista del Esquema Nacional de Seguridad y el análisis del Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, no hay tiempo para mucho, simplemente que vierais un poco esos elementos dentro de la seguridad. Evidentemente habría muchísimo por ver sobre él, pero bueno, una parte que conozcáis de cómo Configuration Manager nos puede ayudar a gestionar esto de la seguridad con el Esquema Nacional de Seguridad como parte fundamental. Por mi parte nada más, no voy a robar más tiempo. Como el otro día, comentaros que bueno, ahí tenéis mi contacto para cualquier cosa. Ahora si queréis, pues bueno, me podéis hacer preguntas. Estoy estar un tiempecillo con vosotros. Pero bueno, siempre que necesitéis algo, si es algún proyecto de Esquema Nacional de Seguridad, o incluso tenéis cualquier duda, bien sea de implementación de Configuration Manager o cualquier otra cosa, en Sider que estamos actualmente en varios proyectos de Esquema Nacional de Seguridad, con lo cual, pues bueno, siempre tenemos esta información presente, estamos ahí, podemos ayudaros y bueno, y también si necesitáis cualquier consulta o oye, si quiero implementar este Esquema Nacional de Seguridad, no tengo idea de por dónde empezar y demás, pues bueno, siempre os puedo echar una mano también con esto de los límites que a veces no son factibles. Y oye, Juan, es que quiero hacer esto con Configuration Manager, pero no lo tengo claro, ¿veis con la configuración deseada? ¿Conoces herramientas o algo? Muchas veces yo tengo muchos scripts dentro del equipo, pues bueno, vamos desarrollando script, a veces nos pide un cliente, oye, es que queremos sacar esto, vale, pues lo podemos hacer así, esperamos un tiempo, hacemos el desarrollo para esto que es un poco especial y bueno, de una otra forma siempre tenemos mucha información de ese tipo y que bueno, por nuestra parte sería grato también el poderos ayudar. Mi correo electrónico, también el correo de la organización, de la empresa a la cual represento también este podcast, Sider Solution, y muchas gracias por haber estado aquí, por haberme dado un tiempo de vuestro tiempo que evidentemente es muy importante y poco más. Nuevamente a ver si hoy ya me han dicho que sí estaba ya disponible. Aquí tenéis la página para desde el punto de vista técnico, que para ellos es importante pues conocer la sesión también, que os gustaría que se hiciera a través de los